libro de Isaías, capítulo 56, verso 7. Y lo vamos a leer bien fuerte, amén. Si tú no tienes Biblia, acércate a alguien que tiene Biblia y pídele que te preste para meditar juntos en esta mañana. Isaías capítulo 56, verso 7. Leemos 2, 3. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora lo vamos a leer en limpio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Puedo ver su mano? No importa si es su Biblia. Amén, la mayoría, un 90%. Así es que acompáñenme, leamos juntos. Isaías capítulo 56, verso 7. ¿Estamos listos? 2, 3. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando meditamos en la palabra de Dios, necesitamos dejar de lado nuestra capacidad humana. Es decir, nuestra limitada humanidad, porque tú y yo somos la creación máxima de Dios, pero nuestra capacidad es limitada a comparación con Dios. No queramos entender a Dios con nuestra capacidad humana, no queramos entender a Dios con la preparación académica que tenemos. Eso sí nos ayuda, pero para entender a Dios, para capturar las revelaciones que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro país, necesitamos meternos en el espíritu para capturarlas, porque Dios nos va a hablar a nuestro espíritu. Nunca Dios va a hablar primero a tu capacidad, primero va a hablar a tu espíritu. Nunca Dios te va a cambiar de afuera para adentro, primero te va a cambiar de dentro para afuera, de adentro. ¿Cuántos quieren verse más hermosos y hermosas? Te tengo una noticia. Dios primero te va a cambiar de dentro, de adentro, de tu interior, para que se refleje hacia afuera. Llegaste aquí despeinado, te vas a ir peinado. Entonces, estamos en un mismo espíritu, vamos a meternos porque Dios nos va a hablar a nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. La palabra, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Cuando Dios recrea algo, es que te va a traer al estado original como es que Él te ha creado. En el transcurrir de nuestra vida diaria, muchas veces nos maltratan en las emociones, muchas veces sufrimos dolores en el cuerpo físico, muchas veces pasamos por alguna estafa y eso afecta en algún área de nuestra vida o alguna situación. A alguien le lastimaron en algún área de su vida. ¿Puedo ver su mano? En esta mañana usted me tiene que ayudar a predicar. Entonces, cuando Dios te dice y los llevaré, el libro de Isaías está hablando de una forma directa a su pueblo. Y la palabra dice que es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra en años pasados, según la historia cristiana, fue para ellos. Sí, en este tiempo, el 2017, ¿para quién es esta palabra? Para nosotros. Y Dios está hablando a su pueblo. El libro de Isaías es un libro donde Dios mismo habla a su pueblo de una forma directa y les está diciendo: yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Iglesia Río Vida, hoy Dios nos está diciendo: les traje a mi casa para recrearles. ¿Por qué? Porque en mi casa de oración encontramos todo lo que tú y yo buscamos de Dios. Dios mismo nos dice: los voy a llevar al origen, como yo los creé, como les he creado. Recreación significa, en lo que es la gramática, es un prefijo de volver a hacer algo que ya estaba hecho. Algo que fue maltratado, pero te vuelve a hacer y te vuelve original. Cuando tú quiebras un vidrio, un cristal, nunca va a ser lo mismo, por más que pegues con el mismo con la gotita o con algún pegamento que sea el más fino, nunca va a ser lo mismo. Pero en lo espiritual, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Hay un dicho: árbol que crece torcido. Ayúdenme, iglesia. Árbol que crece torcido
¿Cuántos están torcidos por ahí? Hay buenas noticias. Para Dios nada es imposible y Dios inrecta lo que está chueco. Dios cambia lo malo por lo bueno. Dile a la persona que tienes al lado, estamos en el mejor lugar. Entonces Dios lo que quiere hacer con su pueblo es recrearnos, volvernos al original. Bien lo decían los pastores, Dios no quiere un pueblo enfermo. Dios no quiere que estemos enfermos. Y vamos a tocar un punto más adelante y vamos a describir un poquito y vamos a meternos a profundidad lo que es la sanidad en las áreas de nuestras vidas. Pero también Dios en el verso nos dice: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Cuántos ofrendan en la iglesia? ¿Cuántos diezman? ¿Cuántos traen un sacrificio para Dios? Los holocaustos, las ofrendas, tiene que ver con el trabajo que tú realizas. Vienes a la casa de Dios y vienes a presentar a Dios. Pero note cuando dice y serán aceptos. Cuando dice serán aceptos, no es ofrendar por ofrendar, no es diezmar por diezmar. Tú diezmas, tú ofrendas, pero nunca ves la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos tener en el espíritu la convicción de que Dios acepte nuestro sacrificio. De que Dios acepte este tiempo que venimos a la casa de Dios, a la iglesia. Que Dios acepte nuestra adoración, que Dios acepte el sacrificio que hacemos. Yo no sé dónde estarías en este momento si no estarías en este lugar. Ponte a pensar un momento. Pero sacaste tiempo al tiempo para estar en su presencia. ¿Es un sacrificio o no? ¿A cuántos les gusta hasta dormir hasta tarde los domingos? Estamos... Señor, creo que eso es algo que tiene que usar para hablarnos por medio de sueños a la iglesia. Entonces los sacrificios tienen que ver con que tengamos que tener la convicción de que Dios acepte nuestro holocausto y nuestro sacrificio. ¿Te cuesta o no te cuesta ganar en este tiempo que la retribución es económica? ¿Cuántos les cuesta? A todos. Es un sacrificio que tú traes aquí a la casa. Y por eso es que tienes que tener la convicción y tenemos que tener la convicción que Dios acepte en su altar nuestro sacrificio. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando Dios habla de la oración, es porque su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Voy a terminar con este fundamento para nuestras vidas. Si tú y yo estamos en la casa de Dios, en este lugar, en esta hora, en este día, en este año, en esta fecha, en este mes, es porque alguien tuvo que venir traer un sacrificio a Dios. Alguien tuvo que traer un holocausto a Dios de oración para que tú y yo estemos en este lugar. Es más, alguien tuvo que ayunar, alguien tuvo que hacer algo para que tú y yo estemos en este lugar. Y Dios haga la transformación y Dios nos recree en medio de la creación misma. Y quiero decirte, si tú estás en este lugar y no sabes por qué estás, es porque alguien tuvo que orar, alguien tuvo que traer un sacrificio. Tal vez estás en este lugar y no sabes por qué. Tal vez vienes a la iglesia y vienes por venir. Es que hay un sacrificio que Dios tiene que responder, porque la persona que hizo ese sacrificio tuvo la convicción que tú un día ibas a estar en la casa de Dios para experimentar lo que Él tiene para ti, y esa es la herencia que debemos tomar. Dile a la persona que tienes al lado: alguien tuvo que orar para que estés en este lugar. La casa que Dios anhela edificar, poniendo como fundamento la lectura bíblica de Isaías 56:7, nos vienen preguntas a nuestra mente. ¿Cuáles son las características de la casa que Dios anhela edificar? Cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando de la iglesia. Y la iglesia no es la infraestructura, la iglesia la hacemos tú y yo. Te lo vuelvo a decir una vez más: la iglesia no es la infraestructura, la iglesia somos tú y yo, es el pueblo de Dios. Y cuando meditamos y decimos que la casa que Dios anhela edificar, ¿cómo es que Dios quiere edificar su casa? ¿Qué características? Vienen esas preguntas a nuestra mente. ¿Qué características debe tener la casa que Dios anhela edificar? ¿Cómo es la casa que Dios anhela que nosotros edifiquemos como pueblo de Dios y escogidos? La palabra de Dios nos lleva en una guía.
para la construcción que la casa que Dios quiere que nosotros edifiquemos en este tiempo. ¿Cuántos pertenecen a esta iglesia? ¿Cuántos se identifican a esta iglesia, a esta casa? Puede ver su mano, pero no le golpees y puedes batir un poquito. No le golpees a tu vecino. Está. Esas manos, Dios ya te sacó una foto, lo tiene bien guardada. Entonces hay un compromiso de identidad. Y cuando hablamos de la casa que Dios anhela edificar, quiero mencionarte y meterme a la palabra ahora y meditar sobre 4 características que Dios quiere que consideremos y que podamos trabajar y que podamos experimentar la guía de Dios en esas 4 características. Obviamente hay muchas más, pero quiero mencionarte 4 características. Cada característica desarrollar me va a llevar como 3 horas. Entonces estamos hablando unas 10 horas de promedio de prédica. Primera característica de la casa que Dios anhela edificar: un lugar de oración personal y colectiva para todas las naciones y pueblos. Sí, eso es algo general, pero vamos a meternos al algo más fuerte y más personal para la iglesia. Un lugar donde los enfermos son sanados y liberados. Un lugar, si tú estás anotando, puedes ahí ponerle número 1 si quieres. Un lugar donde los enfermos son sanados y liberados. El fundamento está en Mateo capítulo 21 verso 14 y dice: y vinieron a él, a Jesús obviamente, en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Qué hizo Jesús? Ayúdeme a predicar. ¿Qué hizo Jesús? Los sanó. Cuando los enfermos vienen a Jesús, ¿quiénes son los enfermos? Aquellos que están incompletos en su cuerpo físico. Pero quiero decirte que la palabra sano significa completo y la palabra enfermo significa incompleto. Pero la sanidad no solamente física. Te estoy poniendo fundamento al punto. La sanidad no solamente física. Tú puedes estar bien físicamente, pero ¿cómo estás en el área espiritual de tu vida? Que es la principal que debería ser para nosotros y la es. En lo físico ya estás bien, no tienes necesidad. Pero ¿cómo estás en el área emocional y sentimental en tu vida? Los mismos médicos indican que cuando una persona no está bien en sus emociones y sentimientos, tiene un origen las enfermedades en un porcentaje mayor que vienen de no tener una estabilidad o equilibrio en las emociones y sentimientos. ¿Cuántos médicos, enfermeras hay en este lugar? ¿Puedo ver sus manos? Ahí están. Entonces, si no ha entendido eso, búsquenles a ellos después y les van a explicar. Entonces, el área emocional, sentimental, pero también vienen las finanzas. Es un área de nuestra vida. ¿Cuántos conocen el Puente de las Américas en La Paz? ¿Cuánta gente se ha lanzado de ahí? ¿Por qué? Algunos murieron, algunos no murieron. Indiferente a eso, ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué? Porque no estuvieron bien en sus emociones, en sus sentimientos. Entonces la palabra sanidad significa completo y Dios quiere un pueblo que esté completo en lo espiritual, área espiritual, en lo físico, en las emociones, en los sentimientos, tomando un equilibrio y aún en las finanzas de nuestras vidas. Entonces cuando la palabra nos dice que la casa que Dios anhela edificar, primero es un lugar donde los enfermos son sanados. ¿Cómo llegas tú aquí a la casa de Dios? ¿Estás enfermo en algún área? Te estoy diciendo, ¿estás incompleto en algún área de tu vida? ¿Estás incompleto en tu espíritu porque sientes que como que ya no sientes la presencia de Dios como sentías antes? Es porque tu espíritu está incompleto. Necesitas llenarte de la presencia de Dios. ¿Cómo llegas tú aquí a la casa con tu cuerpo físico? Si estás enfermo, entonces Dios tiene que hacer una sanidad física en ti. ¿Cómo llegas aquí a la casa? Si la casa que Dios anhela edificar, primero tiene que ser un lugar donde los enfermos son sanados. Es decir, te estoy diciendo en esta mañana que tu necesidad tiene que ser suplida. ¿Sabes por qué? Porque es una herencia que Dios nos da. La sanidad está ahí, pero tienes que capturar en tu espíritu y se tiene que tener la evidencia. No es tiempo de que nosotros te prediquemos a un Dios y no mostrar la evidencia. Este es el tiempo de predicar. Este es el tiempo de demostrar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él sana, que sigue sanando y que va a seguir sanando. ¿Alguien ha experimentado a Dios en algún área de su vida?
en una sanidad física, Dios ha hecho algún milagro, algo en tu vida, hazme una señal, levanta tu mano ahí donde estás. Ahí está, esa es la evidencia. Y cuando Dios anhela edificar, la casa que Dios anhela edificar es que tiene que haber sanidad en su casa y tiene que haber liberación en su casa. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. ¿Cómo interpretamos esto? Vinieron incompletos a él y se fueron completos. La sanidad en cualquier área de nuestra vida espiritual. Mira este orden. Espiritual siempre tiene que tomar el primer lugar, tu espíritu. Después las demás áreas pueden estar desordenadas según la necesidad que uno tenga. Lo espiritual es lo principal. Después puede venir lo físico, lo emocional, lo sentimental, las finanzas. Esto ya puede venir en un desorden, pero lo espiritual es lo más importante para nosotros. Dile a tu hermano, lo espiritual, así, muéstrale, muévele el dedo ahí, el dedo gordito. Lo espiritual es lo más importante para un hijo de Dios. Amén. ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso a Dios, agradecerle porque Él está ministrando nuestras vidas? Yo voy a seguir insistiendo. Creo que ese aplauso está bien para mí, pero dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Cuando vinieron a él, Jesús los sanó, a los cojos, los ciegos, lo que necesitaban, Jesús lo hizo. No les decía, vuélvete mañana, vuélvete la próxima semana. Tampoco hoy Dios te va a decir que te vuelvas mañana ni que te vuelvas la próxima semana. Cuál sea tu necesidad, hoy Dios tiene que obrar en tu vida. Cuál sea tu necesidad, deja en las manos de Dios y Él tiene que intervenir. Porque si nosotros le damos permiso a Él, Él va a intervenir. Dios es un caballero, el Espíritu Santo se mueve, quiere hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Pero a veces nosotros somos los que no dejamos que Él se manifieste. Estamos en una casa donde estamos entrando a un ritmo de la manifestación de Dios y necesitamos darle permiso al Espíritu Santo para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Ya no luches en tu fuerza, hermano. Ponte de pie, busca a 3 personas, tóquenle el hombro y dile: ya no luches en tus fuerzas. Ponte de pie. No, sal de tu lugar, busca a 3 personas por ahí y dile: hermano, deja de luchar en tus fuerzas y deja en las manos de Dios que Él se encarga de todo. Eso. Sal de tu lugar, busca a alguien. Muy bien. Tócale en el hombro y dile: deja que Dios luche tus batallas. Dale una palabra ahí. Tomamos nuestro lugar donde estamos. Entonces la casa de Dios es un lugar donde son traídos los enfermos, los deprimidos, son traídos los de pobre de espíritu, son traídos toda aquella persona que tiene una necesidad de Dios. Cuando Dios habla nuestra necesidad es cuando Él quiere manifestarse. Segunda característica de la casa que Dios anhela edificar. La segunda característica de la casa que Dios anhela edificar es un lugar de alabanza y adoración. ¿A cuántos les gusta llegar temprano a la casa de Dios? Puede aplaudir a Dios, está en la libertad, puede hacer lo que usted quiere. La casa que Dios anhela edificar, en la casa que Dios anhela edificar, tiene que ser un lugar de alabanza, de adoración. La alabanza y la adoración tienen un impacto fuerte en lo espiritual. La alabanza y la adoración te prepara la atmósfera para lo que Dios quiera hacer en esa casa. ¿Quieres que la presencia de Dios esté en tu casa, aún en tu casa física, en la infraestructura tuya? ¿Cuántos quieren que Dios more en su casa física ahí? Tiene que haber alabanza y adoración. Pastor, es que yo no canto bien, se me salen mis gallos. No, pastor, yo no canto bien. ¿Cómo puedo alabar a Dios? No, se me ríen en mi casa. No me importa cómo cantes. Quiero decirte con todo respeto, lo importante es que Dios reciba tu alabanza y tu adoración. Y de ahí, si tomas unos cursos de canto, está bien. Tiene que ser un lugar de alabanza y adoración.
¿A cuántos les gusta llegar temprano a los servicios, a las reuniones? No, son las 10 menos cuarto. Ya van a empezar con la alabanza. Voy a llegar 10:30. Me voy a comer una salteñita y después voy a la iglesia. Voy a llegar a la palabra más importante. Hermano, cuando tú vienes a la iglesia, la alabanza y la adoración te crea la atmósfera para que Dios se manifieste en lo que quiere moverse en ese día, en esa reunión. Si tú vienes a la casa y preparas esa atmósfera, estás dentro. La vida cristiana es un continuar de experiencias. Si tú no tienes experiencias con Dios, entonces necesitas preocuparte porque no estás viviendo una vida cristiana. ¿De qué sirve llamarnos cristianos si no tenemos experiencias con Dios? Pero qué lindo es decir: yo soy hijo de Dios, oro a Dios y Dios me responde. Qué lindo es decir: yo le pedí esto al Señor y Dios me respondió. Pero qué triste es decir, conocer a cristianos, hijos de Dios, por nombre. Yo clamo a Dios y no veo la respuesta. Sigo orando y no hay nada. No pasa nada en mi vida. Hay creyentes frustrados. Por eso es que hay creyentes frustrados. Hay otro tipo de creyentes, conocen al Señor, reciben el mayor milagro, la salvación, y quieren enfrentarse al mismo diablo. Quieren comérselo vivo al diablo y son frustrados. ¿Sabes por qué? Si bien la palabra dice que el enemigo debe estar bajo nuestros pies, pero el enemigo hace que los creyentes estén bajo los pies de él y vean la marca de su calzado que dice infierno. ¿Sabes por qué? Porque hay niveles de fe, hay niveles de autoridad que se mueven en el ámbito espiritual. Tú y yo podemos vernos en lo natural, pero en este lugar, y lo decía Pastor David el anterior domingo, en medio de su iglesia hay ángeles, pero también hay demonios, hermanos. ¿Sabes por qué? Los ángeles caídos son los demonios. Es un mundo espiritual. Cuando tú oras a Dios, estamos hablando que la casa de Dios, que la casa que Dios anhela edificar, es en la cual debe haber alabanza y adoración. Tiene que haber una oración que suba a la presencia de Dios. Para que tu oración, para que tu alabanza, para que tu adoración suba a la presencia de Dios, tiene que pasar 3 cielos. La palabra describe que hay un primer cielo, es el cual vemos. Hay un segundo cielo donde hay una batalla campal entre el mundo espiritual, es decir, los ángeles y los demonios están ahí. Los ángeles son mensajeros. Ángel significa mensajero. Ángelos y todo el origen de donde viene la palabra. Son mensajeros. Agarran tu petición. Vamos a hacer esa ilustración. ¿Podemos ponernos a orar? Cierra tus ojos y pídele algo al Señor. Ahora abre tus ojos. Ya todos ahora. Yo voy a hacer el papel de ángel. Ustedes se pusieron a orar. Dios me asignó esta casa. Yo soy ángel, soy mensajero. Los ángeles están a nuestro servicio. Amén. Entonces los ángeles agarran tu petición. Tienen que pasar el primer cielo. Tienen que pasar un segundo cielo donde hay una confrontación para que tú tengas respuesta de tu petición, de tu oración, para que llegue a la presencia de Dios la adoración, la alabanza, lo que la iglesia está haciendo. Entonces tienen que llegar al tercer cielo. Pero para que llegue ahí, entonces hay una confrontación en el segundo cielo y llega a la presencia de Dios. ¿Cuántos están felices? Su petición llegó a la presencia de Dios. Sonríele a tu hermano, dile: Jesús te ama, hermano. Entonces llega a la presencia de Dios. Dios dice: ya, muy bien. La iglesia Río Vida pidió esto, el ángel, muy bien. Dios dice: ya, vaya, bendícelos. La sanidad, la prosperidad, lo que tú estés pidiendo, la necesidad, la restauración de tu familia. Ese que está deprimido se va a ir libre, se va a ir con ganas de vivir, desafiado. Dios dice: llévale el ángel. Yo soy el ángel, estoy haciendo el papel del ángel. Entonces yo agarro y el ángel tiene la función de traer y tiene que volver a pasar del tercer cielo al segundo cielo, del segundo cielo al primer cielo y llega al pueblo. El ángel ya está en el segundo cielo. ¿Cuántos están felices? Ya está llegando la respuesta. Pero la iglesia dejó de orar. Porque la casa que Dios anhela edificar es una casa de alabanza, una casa de adoración, una casa de oración. Pero la iglesia dejó de orar, dejó de alabar, Entonces, ¿qué hace el ángel? Está ahí con la petición, hermanos. ¿Sabes por qué ahora sabes por qué no llegó la respuesta de tu oración?
Porque dejaste de orar, porque dejaste de alabar, porque dejaste de interceder. Pero qué lindo es saber que los pastores y el equipo y la gente que se da cita a las 5 de la mañana, mientras algunos están durmiendo a las 5, 6 de la mañana, día sábado, pero qué lindo es saber que mientras yo estoy durmiendo, hay algunos que están orando con el pastor ahí, intercediendo por mis peticiones. ¿Alguien dice amén? Los que dijeron amén son los dormilones. Entonces, venga el sábado, por favor. Entonces el ángel dice, bueno, al final la iglesia va a orar. ¿Traigo o no traigo las bendiciones? Si la iglesia ora, porque una de las características que Dios anhela edificar su casa es que la iglesia ore, ayune e interceda. No te estoy predicando de una vida que tú digas, voy a la iglesia, tengo que orar, tengo que alabar, porque esa es la casa que Dios anhela edificar. No te estoy hablando de ese tipo de que tengas un estilo de vida aburrida, rutinaria. Te estoy hablando que tengas una vida que cuando tengas que orar, ores con fervor, sienta la presencia de Dios, que cuando tengas que alabar, sientas que Dios está recibiendo tu alabanza, que cuando tengas que adorar, sienta que Dios está recibiendo tu adoración y tenga la convicción que Dios va a hacer algo de tu necesidad. Alguien tiene que aplaudir. Alégrate, estamos en la casa de Dios. Dale gracias a Dios. Dale un fuerte aplauso. La alabanza y la adoración, pero no es lo mismo. Alabanza no es lo mismo que adoración. No vamos a entrar a profundidad, pero quiero que me tomes mucha atención, porque no es lo mismo. La alabanza es la proclamación en voz en cuello, te lo pongo así, de lo que Dios es para ti. Señor, tú eres mi Dios, y puedes alabar de sus atributos, es decir, proclamar, te estoy diciendo. La alabanza es la proclamación de lo que Dios es para ti, de lo que Dios es para su pueblo. Tómame atención, porque alabanza no es lo mismo que adoración. Juntos, si es poderoso, te crean la atmósfera para manifestación de Dios, de lo que quiere hacer. Pero la alabanza es la proclamación. Tú no me puedes decir que estás alabando cuando no estás proclamando en voz en cuello la presencia de Dios o los atributos de Él. La alabanza es pararse y decir, Señor, gracias porque tú eres mi Dios, eres el Shaddai, eres lo que es para ti, lo que es para el pueblo. Eso es alabanza. Pero la adoración, un día me dijo, pastor, no voy a la iglesia. ¿Por qué? Es que estoy mal de la garganta y no voy a poder cantar, no voy a poder adorar a Dios. ¿Quién te dijo que tienes que abrir tu boca para adorar a Dios? La adoración tiene que ver con la postura de tu cuerpo. La alabanza, proclamación, ¿estamos de acuerdo? La adoración tiene que ver con la postura de tu cuerpo. No puedes cantar, estás mal, tienes inflamada la garganta, listo, está bien. No hagas nada, ven a la presencia de Dios. O donde estés, el simple hecho que levantes tus manos, tú le estás adorando a Él. La adoración, ¿con qué tiene que ver? Con la postura de tu cuerpo. No estás cantando, pero estás levantando tus manos. Hagamos un ejercicio, cierra tus ojos y levanta tus manos hacia Él. Abre tus ojos ahora, baja tus manos. Eso es adoración. Y dentro de eso hay una postura que sobresale en la adoración, que es el ponerse y postrarse en su presencia de Él. ¿Cuántas veces tú has llorado de impotencia? ¿Has llorado porque las cosas no te van bien? Levántame tu mano si alguna vez has llorado. Te tengo buenas noticias. Qué triste es llorar cuando las cosas no están bien. Qué triste es llorar por impotencia. Pero qué felicidad nos da, qué gozo hay en el corazón cuando venimos y en medio de la adoración Dios nos ministra por medio del llanto. Tengo una palabra, no sé para quién es, si es para todos o es para alguien específico. Lloraste de tristeza, pero ahora llorarás de felicidad en la presencia de Dios. ¿Alguien puede aplaudir a Dios? ¿Alguien puede?
la alabanza y la adoración. Pero voy a llevarte un poquito más allá, a un extremo. ¿Cuántos han leído los salmos de David? No, creo que la pregunta la pregunta correcta es: ¿cuántos leen su Biblia? ¿Y a cuántos han escuchado del salmista David? David, mira, vamos, acompáñame, 2 Samuel capítulo 6, versos 14 al 17. Estamos hablando de la alabanza y la adoración, y es una característica de la casa que Dios anhela edificar. La primera característica es que tiene que ser un lugar, hablando de la casa, es decir, de la iglesia, de la casa que Dios anhela edificar, tiene que ser un lugar donde los enfermos son sanados y liberados. Segunda característica en la cual estamos ahora, es un lugar donde debe haber alabanza, adoración, y debe haber adoración también. Vamos a ver el ejemplo del salmista David. Salmos 2 Samuel capítulo 6, versos 14 al 17. Puede leer ahí conmigo, sígame con la vista. Dice, verso 14: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino fino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Verso 17: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Cómo empieza el verso 14? Hablando de la alabanza y la adoración. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. En medio de la alabanza y la adoración se introduce en lo espiritual la danza. ¿A cuántos les gusta bailar? 4. No, los demás no han conocido el mundo, nunca han ido a una fiesta, un 15 años, un matrimonio, nunca han bailado. ¿A cuántos les gusta bailar? ¿O les gustaba bailar y hace mucho que no bailan? Bailar, ¿cuál es el concepto de bailar? Mover el cuerpo. ¿Cuál es el concepto de danzar? Si David danzaba, mover el cuerpo. Te lo voy a poner más claro. Danzar y bailar es mover el esqueleto. Dile a tu hermano, bailar y danzar es mover el esqueleto. Dile. Y David danzaba, es decir, David movía el esqueleto en la presencia de Dios. Estaba vestido de un lino fino. Efod era una vestidura sacerdotal donde la característica de esa vestimenta es que sí les daba categoría por ser sacerdotes y todo eso, pero tenía oro, tenía púrpura. Imagínate lo más lindo. Pero él danzaba, él movía su esqueleto. ¿Por qué? Porque en una casa de Dios tiene que haber alabanza y adoración. Tiene que haber tiene que ser uno espontáneo. Pastor, yo tengo 2 pies izquierdos. ¿Qué hacemos? Yo soy bueno para adorar, entonces ponte a adorar. Pastor, yo en el mundo, ¿a cuántos les gustaba ir a las fiestas? Hermanos, si el pecado es lindo, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cuántos dicen que el pecado es lindo, pastor? Y yo alguna vez he pecado, levante su mano. No se den la vuelta, pastores, por favor. El pecado es lindo. Por eso siempre el enemigo va a traer de todo lo lindo. Si quiere hacerte caer en adulterio, a los que están casados, no te va a traer una chimostrufia. Si quiere que tú caigas en fornicación, joven, que tú no te va a traer alguien que está con su peinado talco, tal como se levantó de la cama. ¿Me está entendiendo? Entonces el pecado es lindo, pero su final es muerte. Pero las promesas de Dios, el vivir una vida cristiana, no es ir a la iglesia, no es tener una vida monótona de ir a la iglesia, estar en la iglesia y de la iglesia a tu casa. De tu casa te vas otra vez a la iglesia y nunca te vas de vacación, nunca disfrutas tiempo con tu familia, nunca practicas deporte, lo que te apasiona aparte de la iglesia, otras cosas para las cuales tú eres muy bueno y te gustaría estar con eso. Ahora también necesitamos escoger a nuestras amistades, ¿sí o no? Dentro la iglesia, somos la excepción, pero la iglesia en general, dentro del mundo de la vida cristiana, hay cristianos buenos
Y hay cristianos no tan buenos. Pero no están hablando de nosotros, porque creemos en Dios, que todos, de hecho todos estamos en el proceso, pero necesitamos saber escoger. Es más, te voy a decir, nunca llames amigo a alguien que no conoces. Te lo vuelvo a decir, nunca llames amigo a alguien que no conoces. Porque amigo es aquel que te ayuda a alcanzar las metas en Cristo Jesús. Amigo es aquel que te ayuda a alcanzar tu propósito en Cristo Jesús. Pregunta a la persona que está sentado a tu lado, adelante, atrás, ¿puede considerarse tu amigo? Míralo bien a la persona que tienes al lado. ¿Puede considerarse tu amigo? O es aquel que te dice, mira hermano, son las 10, pero sí, ¿qué tal unas salteñitas potosinas por ahí? Sin publicidad de nada, pero te invito y después nos vamos a la reunión. ¿O qué tal si desayunamos y conversamos y vamos el próximo domingo a la iglesia? Ese no es tu amigo. Pero si alguien quiere invitar una salteña a algunos, o un almuerzo a alguno de ustedes, dile, terminando el servicio nos vamos y me invitas, no hay problema. La casa que Dios anhela edificar, alabanza y adoración. Así es que si tú estás en tu casa y quieres alabar a Dios, también puedes tomar el ejemplo de David y danzar para Él. Personalmente me gusta el género y el ritmo de salsa, merengue y todo eso. ¿A alguien le gustará la cueca por ahí? ¿A alguien le gustará ahí que tiene 2 pies izquierdos? Bueno, las baladas 4x4 ya. Pero haz lo que tienes que hacer para adorar a Dios. Tiene que haber alabanza y adoración. Y aquí en la casa, y termino este punto con esto, cuando tú llegas tarde al tiempo de la alabanza y la adoración, estás más perdido. ¿Sabes por qué? Porque no entiendes nada de lo que Dios está haciendo. Porque cuando tú llegas tarde y no sabes cómo está el ambiente, la atmósfera. Y si no tienes una sensibilidad en el espíritu, no podrás entrar a esa atmósfera y saldrás de esa puerta como llegaste. Pero cuando tú llegas al tiempo de la alabanza y la adoración y te metes en el espíritu que está fluyendo, esa atmósfera que se ha preparado, entonces dices, este es el tiempo que Dios va a hacer algo en mí. Pero voy a ser más directo con la iglesia. No busques a Dios por tu necesidad sea suplida. Busca a Dios porque Él es Dios y tu necesidad será suplida por añadidura. No vengas a la iglesia porque tienes una emergencia que Dios tiene que hacer algo. Ven y sé parte de la iglesia porque sabes que Dios lo va a hacer en su tiempo.